Eh, gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que quedó pendiente la semana pasada. Habíamos iniciado dentro del estudio de los atributos de Dios, lo relacionado al juicio de Dios, y casualmente Dios, mediante esta noche, estaremos continuando con ello. Sus oraciones también, después de atributo y el siguiente, que es cortito nada más, Dios mediante esta noche lo estaremos terminando. Vamos a hablar respecto al amor de Dios. Esto es el atributo del amor de Dios, y que obviamente sí vamos a detenernos un poquito más en ello, porque si pudiésemos nosotros preguntar, ¿qué tan grande es el amor de Dios? Alguno de ustedes, hermanos, si pudiésemos nosotros describirlo, ¿no? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Qué respuesta daría usted? Inmenso, pastor. Muy. ¿Inmenso? ¿Ok? Ujú. ¿Alguien más? Hay una canción, ¿no? Es tan grande que Uy, no puede ser más grande. puedes repetir, hermano, disculpe. Es tan grande que no puede ser más grande. Es tan grande que no puede ser más grande. Ok. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Podríamos nosotros decir que el amor de Dios es tan grande como Dios es? ¿Sería propio, creen ustedes? No estoy diciendo que sí tiene que ser así, sino creen que sería propio decir su amor es tan grande como Él es. Y no estamos hablando de cosa pequeña, ¿verdad? Estamos hablando de cuán grande el amor de Dios es por nosotros. Muy bien. Vamos a continuar, decía así, con lo que se refiere a, ay, perdón, aquí estamos. Sí, déjenme acomodo acá, subimos acá y luego vengo acá. Ahí está. El juicio, ¿no? De Dios, a diferencia de la justicia, habíamos hablado de que esto tiene que ver con la ejecución, ¿no? De lo que es la justicia de Dios. La semana pasada habíamos hablado respecto a, ¿no?, esta declaración escritural sobre el juicio de Dios, y ciertamente habíamos visto también algunos pasajes, y estos son los que habíamos visto casualmente. Esta noche vamos a hablar de la manifestación del juicio, o sea, cómo es que ese juicio se manifiesta. Una vez más, recuerden que tanto la justicia, el juicio y después de esto veremos la ira, algo cortito nada más, a pesar de que usted estará preguntándose, ¿la ira es un atributo? Bueno, vamos a hablar de ello. Eh, todo ello va dentro de lo que como tema general sería, o atributo general sería, la santidad de Dios. Entonces, cuando hablamos de los juicios o del juicio de Dios, tenemos también que tener presente o en mente la santidad de Dios, porque trabaja pues en forma armoniosa con ello. Dios es correcto, entiéndase, sí, dentro de lo que es el juicio de Dios, o el atributo conocido como el juicio de Dios. Dios es correcto en el castigo del injusto. Nosotros podemos cuestionarnos, y usted sabe que muchas veces lo hemos hecho, la gente lo hace, sí, y dentro de ello lo que se menciona, o una de las cosas que se menciona, es el hecho, pero ¿por qué es que Dios tiene que castigar al hombre si fue Dios quien hizo al hombre? ¿No? Dentro del pensamiento muy humano, lo que se podría decir es, si Dios hizo al hombre y el hombre salió mal, la pregunta para ustedes, en términos muy humanos,
¿de quién sería la culpa? ¿Alguno de ustedes? Repito, en términos muy humanos, ¿sí? Si Dios, no, el razonamiento humano, si Dios hizo al hombre y el hombre salió mal, ¿de quién es la culpa? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué De diría? nosotros, pastor. ¿Ok? Pero ¿qué diría Porque por no lo general? Cierto, cierto, eso es lo correcto. Pero el hombre, la humanidad, ¿qué es lo que por lo general dice para defenderse de ello? Lo que el hombre y la humanidad muchas veces dicen para defenderse de ello es si Dios nos hizo y por último Dios sabía que íbamos a pecar, entonces mejor no nos hubiese hecho y tratamos de darle la culpa a él. Pero entiéndase, Dios es correcto, ¿sí? En el castigo del injusto. Todo pecado tiene que ser y será castigado. Muchas veces nosotros pensamos que no, ya Dios ya se habrá olvidado, porque nosotros nos olvidamos del pecado, ¿no? Tengamos cuidado, sin embargo, porque hay pecados por los cuales nosotros ya no somos responsables delante de Dios. Sí hay. ¿Cuáles son esos pecados? Los que confesamos a Dios. ¿Sí? Los pecados que confesamos a Dios, nosotros ya no somos responsables por ellos delante de Dios. ¿Y por qué razón? Porque al confesarlos en Jesús, hemos sido perdonados. ¿Qué significa perdón? Perdón es una palabra que significa dejarlo ir, ya que la deuda ya no existe. ¿Sí? Hay un pasaje en Hebreos donde Dios, donde dice pues que Dios no recordará o no traerá a la memoria más los pecados pasados. Claro, y por lo general pensamos y decimos que lo que eso significa es que Dios ya se olvidó de todos nuestros pecados pasados. Puede ser, sí, no voy a ponerme a discutir sobre ello. Sin embargo, pienso yo que a lo que sí se refiere, y no debemos tener dudas al respecto, es que ya no nos ve como deudores por el pecado. O sea, cuando confesamos nuestros pecados, Dios ya no nos ve como deudores por el pecado. No me atrevería a ir hasta el punto de decir que ya no se acuerda de los pecados, porque en la Biblia se mencionan a veces pecados de personas que han cometido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, de Pablo, ¿sí? Se menciona en el Nuevo Testamento, aún después de que Pablo fue perdonado, se menciona de sus pecados de perseguir a la iglesia. Sí lo hace. Muy bien. ¿Quién inspiró a Pablo a escribir ello? Bueno, es Dios, por lo tanto, en este sentido, no se puede escapar eso de la mente de Dios necesariamente. Pero sí, y ya Pablo ya no tiene que pagar esa cuenta, o ya no tenía que pagar esa cuenta porque ya había sido perdonado. Entonces, eso es cierto. Sin embargo, ¿qué de los pecados que no son confesados? Bueno, esa es otra cosa. Entonces, en ese sentido, sí, todo pecado tiene que ser y será castigado. El pecado que no es confesado o el pecado del cual no nos arrepentimos, ¿no? Ese pecado va a salir a la luz en algún momento o en juicio delante de Dios. Vamos con algunos versículos. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Espero no estar confundiéndolo con esto que Dios olvida, ¿no? Y todo ello. En fin, espero no estar confundiendo. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar, hermano? ¿Habrá alguien? Pastor, el pecado cuando no está declarado es porque el hombre no lo ha confesado, pero en verdad Dios sí lo sabe, ¿verdad? ¿O no? A ver, cuando el pecado no está declarado, o sea, cuando uno no se da cuenta. Cuando el hombre no lo dice a Dios. Ok, O no lo sea, confiesa.
no lo Ok. confiesa, pero Dios ya lo sabe. Claro, Dios lo sabe, claro que sí. Dios sabe el pecado, por más escondido que nosotros estemos al cometer el pecado, por más que sea pecado de pensamiento nada más, ¿no? Dios lo sabe y ciertamente lo ideal es que nosotros aprendamos a confesar nuestras faltas delante de Dios. Cuando nuestras faltas son confesadas, pero en arrepentimiento, no simplemente decirle pues como, qué sé yo, como alguien que cometió un delito y simplemente quiere hasta enorgullecido compartir, ¿no? Lo que hizo. No, no, no. Por más que también en alguna forma eso sería confesar, pero cuando hablamos de confesar bíblico nos referimos a estar de acuerdo con Dios de que nosotros hemos faltado y que esa falta merece o necesita del perdón de Dios, por lo tanto Dios perdona. Sí, no sé si esto ayuda, hermana Filippo. Sí, pastor, decía esto en razón a que leí un párrafo en un libro que decía Dios perdona el pecado aun cuando no ha sido declarado en el hombre por su misericordia y su justicia. Casi yo no lo entendí esa parte, que Dios perdonaba el pecado aun cuando no era declarado, porque si dice que Ok, nosotros confesamos con nuestra boca, ¿no? O ya. estoy confundida yo. Bueno, hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, si Dios perdonase el pecado, entonces no habría razón para enviar a alguien al infierno, en primera instancia, ¿correcto? Ujú, claro. Ok. Pero sabemos que sí hay infierno y sabemos que, según Dios, sí van a ir personas al infierno. Entonces hay que tener cuidado con ello, por un lado. Número dos, por otro lado, aquellos que somos creyentes, que hemos nacido para Dios, Dios nos perdonó todos nuestros pecados y al hacer ello nos adoptó como hijos suyos en Jesús. Ciertamente, ¿pecamos nosotros aquellos que somos hijos de Dios? Sí pecamos. Sí, sí pecamos. ¿Dios se hace de la vista gorda? Pregunta, ¿alguno de ustedes? ¿Dios se hace de la vista gorda con aquellos pecados que nosotros, sus hijos, cometemos? No, Pregunta. pastor. No. ¿Por qué? Bueno, uno, porque la Biblia lo dice, y dos, porque su santidad no, o sea, su santidad es tal que él no puede hacerse de la vista gorda, simplemente así, porque sí. Entonces, ¿qué pasa en el creyente? Bueno, no que el creyente pierda su salvación, porque la salvación es por la eternidad. Nosotros somos hijos de Dios por la eternidad. No que perdamos el ser hijos de Dios. Sin embargo, lo que sí ocurre cuando nosotros pecamos y no confesamos nuestros pecados como hijos de Dios, esto es, la comunión entre nosotros y Dios no es de las mejores, porque recuerden una vez más, y vamos a ver también algunos versículos, Dios es santo. O sea, no hay ninguna tinieblas en él. No, no podríamos nosotros tener esa comunión con él, sino hasta cuando nuevamente en Jesús, repito, no estoy diciendo que dejamos de ser hijos de Dios, simplemente somos hijos, pero no en comunión con él. ¿Sí? Y recuerden que la idea es que nosotros seamos creyentes, miembros de iglesias que glorifiquen a Dios. Nosotros no glorificamos a Dios a no ser que sea en la santidad de Jesús. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque sí, me parece haber escuchado, en realidad no tanto leer, pero más que nada escuchar de personas que creen, pues ya eres hijo de Dios y Dios ya te pasa por alto cualquier cosa. No, 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 entiendan, hay que tener mucho cuidado con él. Dios no puede, ¿sí? Dios no puede. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta al respecto? ¿Alguien más? ¿O algo que quieran agregar? Entonces, vamos con algunos estos versículos, Romanos 6:23, Daniel 9:11 al 16.
no, la semana pasada hemos leído otros, ¿no? Segunda de Tesalonicenses. Hemos leído estos versículos la semana pasada. Ayúdenme. Me están sonando familiares. No, no ustedes, Sí, sino... pastor. ¿Perdón? Sí, pastor, yo recuerdo haber leído Sí, Daniel. ¿verdad? Sí, me parece que sí. Me parece más, creo que tú, hermana Giovanna, leíste Daniel, ¿verdad? Me parece. Sí, sí se leyeron. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces vamos con lo siguiente. Dios es correcto en perdonar a aquellos que depositan su confianza en Cristo. ¿Sí? Pues aquí estamos hablando de la salvación. Estamos yendo paso a paso, primero respecto a aquellos que no son hijos de Dios. ¿Sí? Ahora veamos respecto a aquellos que se acercan a Dios en Jesús para el perdón de sus pecados. O sea, ¿puede Dios perdonar? Sí, sí lo puede. Y aquí vemos algunas cositas, ¿sí? Justicia se ha efectuado en razón a que el castigo por el pecado ha sido pagado por completo. O sea, en Jesús, ¿sí? Y vamos a primero Romanos, vamos con Romanos, ¿sí? Vamos con Romanos, el capítulo 3, versículos del 21 hasta el 26. Alguno de ustedes que por favor dé lectura a ello. Romanos capítulo 3, ¿sí? No, pastor. Por Romanos favor. 3. Ujú. ¿Qué versículo? Romanos 3, 21 al 26. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ok, partamos con, o comencemos con Romanos 3, 23, ¿sí? Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos somos pecadores, ¿sí? Como seres naturales, y producto de nuestros pecados estamos nosotros fuera del alcance de la gloria de Dios. Estamos bien hasta ahí. O sea, esto es con todo ser humano, ¿sí? Con todo ser humano. Muy bien. ¿Podemos nosotros, por nuestros propios esfuerzos, dejar de estar alejados de la gloria de Dios? No. ¿Por qué razón? Porque como pecadores siempre vamos a producir pecado. ¿Sí? Aún en nuestros mejores días, entienda usted de ello, ¿sí? Aún en lo que sería más puro que pudiésemos nosotros hacer, estamos produciendo pecado como seres naturales. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a la gloria de Dios, a hacer las paces con Dios? Bueno, gracias a Dios por Jesús. La ley no podía, ¿verdad? Por eso es que dice en el versículo 21, ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Esta es la justicia, o sea, esto es lo justo delante de Dios. No nosotros, porque ya hemos dicho, somos pecadores. ¿Qué cosa es? Bueno, dice aquello que fue testificada por la ley y por los profetas. ¿Cuál es la justicia de Dios? Versículo 22. Por medio de la fe en Jesucristo. Esto es la fidelidad de Jesús. Jesús, entiéndase, es la justicia de Dios. Y no solo él, sino también todos aquellos, al final del versículo 22, todos aquellos que creen en él. Salteamos el versículo 23, ya hemos hablado de ellos. Dice en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, no hay otra forma en que nosotros podamos llegar a ser hijos de Dios.
No hay otra manera en que nosotros podamos ser perdonados por Dios, sino solamente a través de la justicia de Dios que nos justifica cuando nosotros reconocemos, Señor, yo soy un pecador, perdóname de todos mis pecados y acepto que Jesús es el único Salvador, el único que puede limpiarme de mis pecados. En ese sentido somos justificados. Ya no hay falta. ¿Sí? Y dice al final del versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús, ¿no? Y esto es lo que la palabra redención significa. Jesús es el pago que se hizo efectivo por el perdón de nuestros pecados o para nosotros ser liberados de la esclavitud del pecado. Es todo Jesús. Qué maravilloso es Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es una palabra un poquito complicada de traducir y de explicar. Quizás lo más sencillo que pueda hacer es, o decirse, es que propiciación significa aquello que provee de olor grato para Dios, aquello que es grato para Dios. ¿Se acuerda, por ejemplo, lo que estaba en la parte alta de el arca de Dios, el arca de la alianza? ¿Cómo se llamaba esa tabla, esa mesa, donde estaban los querubines? ¿No? ¿Alguno de ustedes se acuerda? ¿Alguien? Pastor, hermanos, buenas noches. ¿Propiciatorio? Ciertamente. Buenas noches. Y ciertamente también propiciatorio, porque ahí era cuando se echaba, se rociaba la sangre, ¿no? Del sumo sacerdote, lo hacía por él y por el pueblo. Lo que ocurría allí era una representación de la reconciliación con Dios a través de ese olor grato del sacrificio, que sabemos simplemente era sombra y figura de la sangre de Jesús. Por eso es que se nos está hablando aquí, Jesús es todo eso, hermano. Jesús es absolutamente todo eso para nosotros, en lo que se refiere a salvación, y vamos a ver después también en lo que se refiere a, como ya hijos de Dios, reconciliación. Así que dice versículo 26, ¿no? Bueno, en el mismo versículo 25, él es la propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, es solo la sangre de Jesús lo que permite que Dios pase por alto el pecado. Si no hay esa fe en Jesús o esa confesión en Jesús, entonces no hay propiciación, por lo tanto, no puede pasar por alto el pecado. Y terminamos con el 26, donde dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Es todo Jesús, hermanos, y todo Jesús. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Sí? Esto es respecto a salvación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es más, si regresamos aquí al párrafo, ¿sí? La última oración que usted puede leer es, Dios sería injusto si exigiese al creyente un pago extra. Esto es por su salvación. O sea, Jesús es suficiente. Eso es lo justo. Si es que Dios exige algo más, sería injusto. Porque no hay absolutamente nada, sí, que nos haga a nosotros más aceptos o aceptos delante de Dios, o más aceptos si usted prefiere. ¿Sí? Pero sabemos que Dios no es injusto y ciertamente por fe, en lo que la Biblia nos enseña, en lo que Dios dice, que con Jesús o a través de Jesús somos justificados. Y yo diría amén para ello, hermano. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte? ¿Alguna pregunta? No lo hay. ¿Algo que quieran agregar?
Ok, vamos a leer ahora Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y les voy a decir por qué razón es que lo dejé esto para después. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Quizás también debí ponerlo aquí en la diapositiva. Al contrario, ¿no? Primero Romanos, pero bueno, en fin. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Quién le da lectura? En voz alta, claro está. Yo, pastor, Por favor. si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, muchísimas gracias. Eh, Hermana Giovanna, lee versículo 8, 9 y 10. Disculpa el atrevimiento. Estás con el micrófono Sí, apagado. sí, perdón. Ya. Me dijo 9 Versículos y 10. 8, 9 y 10, todo junto. Ok. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Ok. ¿Por qué es que preferí que se lea esto después? Bueno, lo primero, sabemos que es para salvación. Mientras que este pasaje en Juan no es necesariamente para salvación. En términos muy generales, el versículo 9 es correcto respecto a todo pecado. Tenemos que confesar, ¿sí? Pero si presta atención en el capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1, ¿qué es lo que dice ahí? Hijitos míos. O sea, ¿a quién está hablando Juan? Juan está hablando a creyentes, posiblemente una congregación. Está hablando a creyentes y les dice, hijitos míos. Entonces, este pasaje es respecto a creyentes. Si nosotros decimos que no pecamos o que Dios pasa por alto los pecados, ¿qué estamos diciendo con esto? Bueno, estamos que nos engañamos a nosotros mismos según el versículo 9. Manafilito, en base a esto fue tu pregunta, me parece, ¿sí? O sea, nos engañamos nosotros fácilmente, ¿sí? Dice, si confesamos nuestros pecados, recién ahí Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, más bien estamos haciendo a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿sí? Ah, y me parece que esto es bastante contundente. Y les dije hace un rato, o bueno, antes de continuar con esto, no sé si hay algo que quieran decir, hermano Filito, no sé si esto ayuda con la respuesta que hace un rato tú estabas buscando. Sí, pastor, lo aclara muchísimo más la idea y ya lo entiendo mejor. Gracias. Claro que sí, o sea, es un engaño, muchachos, pensar y enseñar que, no, si pecas, no te preocupes, ¿no? Dios va a estar bien contigo. No está diciendo ello. Y es más, podemos retornar un poquito hasta el versículo 5 del capítulo 1. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, Dios no se puede, ¿sí? No se puede embarrar con el pecado. Ni de aquellos que no son sus hijos, tampoco de aquellos que son sus hijos. En el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué es lo que pasa? Dice, mentimos y no practicamos el pecado. Perdón, no practicamos la verdad. Disculpe, qué diferencia. Entonces, eso es a lo que te decía o decía antes, ¿no? Como hijos de Dios, cuando pecamos, obviamente que nuestra relación con Dios como hijo y padre no se va a ver afectada, pero sí nuestra comunión con Él como padre. ¿Sí? Entonces, eso es lo que creo yo también aquí se hace manifiesto. ¿Alguna pregunta, hermanos, o algo que quieran agregar? ¿Hay algo?
Pastor, a esto quiere decir, por ejemplo, el versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ajá. También dice que si nos apartamos, alcanzaremos misericordia. ¿A esto se refiere? Es que el verdadero arrepentimiento es reconocer, confesar y apartarse. ¿Sí? No significa que nunca más vas a caer quizás en lo mismo, no, pero lo que sí significa es que cuando uno venga, eso es lo que debe estar presente, si queremos o si nos vamos a arrepentir. ¿Sí? Y si no Ah, hay eso, perdón, pastor, y si no hay eso, por ejemplo, de no reconocer, porque la mayoría de personas dicen, pero no se siente alterado mi vida espiritual de ninguna manera, siento paz, siento gozo y está muchas veces en pecado la persona, pero me siento bien, dicen, ¿no? ya, claro, Y no claro. tal vez por el sentir, sino por el hecho de que sabemos que estamos en error y que eso va a ser juzgado por Dios, así tiene que ser. Eh, Lamentablemente, hermana Filito, nosotros nos engañamos muchas veces eh, con lo nuestro, y eso es lo que dice en el versículo 8, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, o sea, nos estamos engañando. O sea, pueden existir creyentes que vivan engañados pensando que aún con su pecado están bien con Dios. Sí, según lo que dice Dios. Y recuerda que entre lo que diga Dios y lo que dice el hombre, a ojos cerrados, tenemos que nosotros prestar atención a lo que dice Dios. ¿Sí? Nosotros, ¿qué no iremos a decir, hermana Filito? ¿Sí? ¿Qué no iremos a decir? ¿Sí? Eh, pero el hecho de saber, a ver, mira hermana, sí, mira hermana, dime tú si esto sería en verdad razón para tener paz o razón para nosotros llegar a entender cuán sinvergüenza somos. Si Sí, yo la peco, relación. sí, si yo peco Ujú. y sé que he ofendido a aquel que dio su vida por mí, y creo que todo está bien, o sea, ¿sería eso divino o No, carnal? no. He ofendido a aquel que lo dio absolutamente todo por mí. El tema es que muchas veces nosotros, hermanos, así no nos arrepentimos simplemente, no nos arrepentimos por el hecho de haber ofendido a Dios. Nos arrepentimos porque estamos pensando en nosotros mismos cuando tenemos en mente, mejor me arrepiento para que no me castigue Dios. ¿Sí me dejo entender? Y como Dios no nos castiga, entonces estoy bien con Dios. No, está bien, no te ha castigado, pero eso no significa que estás bien con Dios, porque aquí se nos dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay tinieblas, o no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, estamos mintiendo, no estamos practicando la verdad. O sea, hay creyentes que practican la verdad, amén por ello. Hay creyentes que no practican la verdad, lamentablemente también. Quizás seamos nosotros, ¿sí? Tengamos cuidado con algo más, hermanos. Ok. Dios es correcto en guardar su palabra y definitivamente en cumplir sus promesas. Nehemías 9 del 7 al 8. Alguien, por favor, que le dé lectura. Y para avanzar y terminar también, sí, Dios es correcto en liberar y reivindicar a su pueblo. Esto es Salmo 103. También alguien que le dé lectura. Y Dios es correcto al recompensar a los justos. Vamos a dar lectura a uno de esos versículos, cualquiera que usted crea. Alguien con Nehemías, por favor. Alguien con Nehemías, capítulo 9.
en voz alta. ¿Alguien dijo yo? Yo, pastor, ¿puedo volver a leer? Ya, nuevamente, adelante, hermano. Ya. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia y cumpliste tu palabra porque eres justo. Amén. Ahora, nosotros podemos argumentar todo lo que querramos, pero ¿cómo es que hace pacto con un grupo de personas que sabemos, ¿no? Por la historia bíblica, sabemos que le han dado la espalda todo el tiempo. O sea, ¿podemos? No, pero Dios es correcto, entienda ello. Dios es correcto en guardar su palabra. Nosotros nunca vamos a merecer ser hijos de Dios, ¿o sí? ¿Sí? Pero Dios es correcto y amén por ello, por guardar su palabra de que en Jesús somos salvos. ¿Ok? Ah, también en el en el punto número 4, alguien con el Salmo 103, versículos del 6 al 11. Rapidito que el tiempo nos gana. Pastor, Ya, adelante, hermano. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Amén. Gracias. ¿Cuántas veces Israel fue liberado, verdad? Reivindicado. ¿Cuántas veces nosotros también? ¿Sí? ¿Cuántas veces las iglesias del Señor? Entonces, Él es correcto. Por más que digamos, no, no lo merecen. No, Dios siempre es correcto. Entienda usted eso. Y cuando existe ese arrepentimiento, Dios ciertamente va a actuar. Y el último, con Hebreos 10, perdón, 6:10, ¿sí? Uno de ustedes. Hebreos 6:10. Yo, pastor, Ya, adelante. porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servicio a los santos y sirviéndoles aún. Muchas veces usted y yo hemos caído en el error de, pero ¿por qué, así como bendice a otros que sabemos no viven bien, sean hijos o no sean hijos, pero ¿por qué a mí que estoy tratando de vivir bien, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿por qué a mí no? Hermanos, usted entienda, Dios siempre es justo, ¿sí? Él siempre es correcto y Él va a recompensar. ¿Sí? Va a recompensar. El tema es que nosotros queremos que nos recompense ya, como nosotros queremos. ¿Sí? Tengamos cuidado con todo ello. Así que una de las cosas que quiero dejar claro, y lo hemos estudiado, me parece, sí, lo hemos estudiado cuando hemos estado estudiando el tema de iglesia los domingos de la mañana con Getsemani, es lo siguiente. ¿Sí? Déjenme, voy cerrando esto. Es lo siguiente, hermanos. El Espíritu Santo, según el Señor Jesús, dijo que cuando venga a la iglesia, va a guiar a la iglesia a toda la verdad. La verdad, hermana, y aquí me dirijo a la hermana Filipo en base a lo que mencionaba, ¿no? Que otro decía. La verdad no es en base a cómo nosotros nos sentimos, ¿no? Porque mencionaba, ¿no? Que algunos dicen, no, pero así yo estoy viviendo, qué sé yo, no estoy viviendo en santidad, siento paz, ¿no? Con Dios y todo. O sea, no se trata de que el Espíritu Santo nos va a guiar a que nosotros nos sintamos bien. De lo que se trata es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. De lo que no es conforme a la verdad, olvídense, por más que nosotros nos sintamos bien, ¿ve? Estaríamos equivocados. ¿Sí?
es conforme a la verdad. Sino que vivimos en un mundo que es muy sentimentalista. Por ejemplo, cuando hablamos de amor, más estamos hablando de emociones, ¿verdad? Pensamos que también entonces todo lo relacionado a lo divino tiene que ver con emociones, con sentimientos, y no necesariamente es así. Es con fe, es por fe, ¿sí? Esto es, si eso lo dice el Señor, suficiente. Yo estoy mal. ¿Ok? Algo más para terminar, hermanos, hermanas, y me dan un minutito después de ello, si en caso hubiese algún comentario, algo que quieran preguntar. Ok, entonces ahí terminamos con el estudio de esta noche. Ya puedes detener la grabación.